Y como les iba mencionando, pues ese es el efecto del gas invernadero. Es un proceso natural dentro del mismo ciclo biogeoquímico, nada más que por la alta contaminación y el exceso de estos mismos gases naturales, pero ahora industriales, causan un efecto colateral al aumentar la temperatura de nuestra atmósfera, como tal, afectando a la población humana y a la naturaleza. Y esos son los principales gases del efecto invernadero. El vapor del agua y el CO2 se encuentran enlistados ahí. Son liberados de manera baja por la entropía, respetando las leyes de la termodinámica. Cuando hablamos de la entropía y las leyes, hablamos cuando se trata de un proceso natural que está medido y balanceado. Si se disminuyera o se eliminara esto, todo el sistema colapsa. Ya no habría una regulación de las temperaturas en el planeta. Y cuando se aumenta, evitan la salida del calor, incrementando la temperatura, conocido como gases de efecto invernadero. Y esto provoca el cambio climático por el exceso del excesivo de las concentraciones de gases de este efecto, debido a la saturación que no se puede reintegrar a un ciclo biogeoquímico y que permanece en el ambiente elevando la temperatura. En 1990 parece haber sido el periodo más cálido del último milenio. En el 98, el más caluroso, aunque no sabría decirles, tendría yo como 6, 98, tendría yo como mis 7 u 8 años para ese entonces. Y se nos mencionan que numerosas especies vegetales y animales se encuentran en peligro de extinción debido a la contaminación, la modificación de su entorno y el desequilibrio que vive todas las cadenas tróficas. Mayormente las principales actividades que generan este efecto son la combustión del petróleo, la gasolina, el carbón y la tala de bosques. La tala de bosques, ¿por qué? Porque disminuyen el ciclo como tal. No va a haber un cambio de dióxido de carbono y oxígeno y va a haber más dióxido de carbono que va a llegar a la atmósfera que el oxígeno. La gasolina por la combustión de los escapes de auto, el carbón por la quema de bosques y la combustión del petróleo, pues lo mismo por la industria petrolera. En 1988 se creó el panel o grupo intragubernamental de expertos sobre el cambio climático, que en la cumbre de Río del 92 aprobaron en la Convención Marco sobre el Cambio Climático para disminuir las emisiones del gas del efecto invernadero a un nivel aceptable. Literalmente lo que se trató en esto, en Río 92, fue lograr convencer a todas las naciones para disminuir esos gases, evitar el consumo, la tala y buscar energías renovables para disminuir esos efectos, ya que este efecto también viene afectando a la humanidad completa. La imagen lo dice todo con respecto al cambio climático. ¿Y qué se nos plantea? Como les mencioné, muchas soluciones o alternativas actuales. Los efectos de los contaminantes no solo se limitan a las zonas donde fueron emitidos, se transportan a grandes distancias y su trayecto puede ser transformado en otros contaminantes. Los plásticos, las latas, ya son literalmente a veces contaminantes que llegan a los mares. Las latas actualmente son pequeñas trampas para pequeñas especies o nuevos hogares para ciertos moluscos que cohabitan con esa contaminación. Los plásticos que llegan a las ballenas en su intestino, metales que han encontrado, placas de carro que han encontrado en los estómagos de los tiburones, o las redes que
con las que se atrapan las pobres tortugas en el mar. El impacto ambiental como tiene un potencial. Cuando hay una dinámica que implica que al realizar un producto, o prestar un servicio se genere una serie de efectos. Por décadas, el ser humano se basó en el producto o servicio, literalmente más en la economía, así, olvidándose de los efectos que resultaron nocivos. Las industrias causaron efectos, contaminaciones que poco a poco lo fue notando el humano. Las causas de los problemas ambientales son efectos, muchos de ellos inadvertidos, conocidos como impacto ambiental. Impacto ambiental potencial. Este impacto literalmente, o esa palabra, no se veía en la antigüedad, porque anteriormente se veía en la naturaleza como un material infinito como tal, que no tendría que acabarse y que está a disposición del ser humano. Mucho de un planteamiento económico y poco racional para el cuidado de la naturaleza. El ser humano se percató de ello emitiendo leyes, generando dispositivos para revertir procesos. Mayormente, a veces no fueron posibles. Evidenciaban la necesidad de reducir muchas cosas para que llegara a haber un desarrollo o un equilibrio en la naturaleza. Por eso, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente, en su artículo 3, define impacto ambiental y desequilibrio ecológico, que en el primero es la modificación del ambiente ocasionado por la acción del hombre en la naturaleza. El hombre es el único que ha modificado a lo largo de la historia la naturaleza, consumiendo de ella y generando desechos como tal. Y desequilibrio ecológico es la alteración de las relaciones interdependientes, o sea, la dependencia de cada elemento del ciclo como tal, natural, que forma el ambiente, que afecta negativamente la existencia, transformación y desarrollo del hombre y demás seres vivos. Literalmente, si se han percatado, estas leyes ahora mencionan más al hombre y su desarrollo como tal. Y lo plantean y ven como punto principal al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre es el que se ve afectado. Y se siguen dando prioridad ahora sí a la vida o al hábitat del hombre como tal, más no tanto a la naturaleza. La naturaleza sí la necesitamos y tenemos que respetarla, pero pues aún en la ley se nota que la prioridad es el hábitat en común del hombre, desarrollo del hombre y demás seres vivos. De seres vivos pues ya lo ponen como segundo término ahí a los animales y plantas como tal. En 1969, Estados Unidos estableció la obligación de realizar evaluaciones de impacto ambiental mediante instrumentos, procedimientos para prever y evaluar consecuencias sobre el ambiente. Estas evaluaciones que Estados Unidos hizo, también México tiene el derecho y la obligación de hacerlo en el país. Y mayormente esto evaluación se presenta a las autoridades correspondientes, quien van a juzgar y dar su opinión y retroalimentar con respecto a ese estudio cuando se quiera realizar un nuevo negocio, una nueva modificación, etcétera. Así evitando que haya un impacto ambiental y reduciendo efectos negativos. Y sobre todo para que pueda autorizarse el proyecto siempre y cuando no haya un impacto sobre la naturaleza. Un ejemplo, el que no tiene mucho que lo vimos, la tala de árboles en nuestro bulevar, el ampliamiento del bulevar, que hasta en cierto punto, pues, desde mi punto de vista, pues, no sé si habría un estudio como tal de suelo o una evaluación del impacto ambiental que tendría como tal. México instauró este esquema con el decreto de la Ley General de Equilibrio Ambiental en 1988 y el reglamento en materia de evaluación del impacto ambiental en 2000. Y fíjense, el decreto en México fue en el 88 y de evaluación ambiental
en el 2000. Imagínense que del 2000 o del 98 para abajo no hubo una evaluación al ambiente como tal. Actualmente ya se está viendo eso, que señala la evaluación del impacto ambiental a través de cuál la Secretaría del Medio Ambiente establece condiciones que se van a sujetar para realización de obras y actividades que causen un desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones para proteger el ambiente, así como preservar y restaurar los ecosistemas a fin de evitar o reducir al mínimo efectos negativos sobre el medio como tal. Fíjense, desde el 2000 ya se puede evaluar el impacto ambiental y la regla o el decreto fue del 1988. Fíjense el margen de desde cuando inició el decreto hasta su aplicación con el impacto ambiental. Y hay actividades que están obligadas a realizar estas evaluaciones. Obras hidráulicas, petroleras, petroquímica, química, siderúrgica, papelera, azucarera, de cemento, eléctrica, instalaciones de tratamiento, confinamiento o eliminación de residuos peligrosos o radiactivos, aprovechamientos forestales, tropicales y especies de difícil regeneración, parques industriales, desarrollo inmobiliario, obra y actividades en humedales, manglares, lagunas, ríos, lagos y esteros conectados con el mar, así como en sus litorales o zonas federales. Actividades pesqueras, acuícolas o agropecuarias que puedan poner en peligro la preservación de una o más especies. Fíjense, chicos, vean todas esas actividades, de las cuales una parte la genera también nuestro estado. Algunas se realizan acá. Otras industriales, Yucatán, Campeche y demás parte del país. Cada empresa está obligada de hacer una evaluación del impacto ambiental que pueda tener la producción o desechos que éstas generen como tal. Campeche, por su parte de la industria petrolera, por la Universidad del Carmen, la UNACAR, hacen estudios anualmente sobre el impacto ecológico que tiene la industria petrolera en sus litorales, en sus aguas y en sus manglares, para evitar así una contaminación a su suelo y mar. Lo mismo Quintana Roo tiene que hacer lo mismo con sus plantas de residuos de tratamiento como tal. Y hay algo muy extraño. La ley no obliga a todos, obliga a las empresas e industrias, pero no obliga a los profesionistas, prestadores de servicios o ciudadanos. ¿Por qué? Porque literalmente nosotros como seres racionales decidimos qué hacer y no hacer. Y creo que como ser racional tenemos o estamos nosotros obligados éticamente a cuidar la naturaleza. Solamente obliga a las industrias o actividades, más no al ser humano como tal. A prever de nuestras acciones. Esto no está obligado o la ley no obliga a manejar nuestras acciones personales como tal. Por ello se ha desarrollado una metodología del ciclo de vida del producto. Es importante para identificar, cuantificar y caracterizar el impacto de los diferentes productos, mayormente estos asociados a los desperdicios. De esta manera, cada desecho se realiza en realidad de una materia prima y se evalúa todo el proceso, desde la extracción, proceso, fabricación, ensamblaje, uso del producto y el fin de su utilidad. El ciclo biológico de un producto o el ciclo de vida, desde cómo se produce una hoja de papel hasta su fin, o la producción de un teléfono móvil que lleva un proceso de plastificación, etcétera, etcétera, y el añadimiento de todo hasta el fin de su vida útil. El impacto que este tiene como tal, como se hizo lo mismo con las bolsas de plástico y los envases de PET. Evaluar la masiva cantidad de productos de esto
También ayuda a definir cuánto de utilidad tiene este producto y cuánto tarda en degradarse. Sabiendo nosotros a grandes rasgos de que estos productos de plástico tardan años y años en degradarse, ya que no pertenecen a un ciclo bioquímico natural, sino a un ciclo químico. Por eso, el ser humano ahora ve al Producto Interno Bruto verde. Nosotros lo veíamos desde un Producto Interno Bruto, o la producción interna que tiene cierta nación, cierto país, cierta ciudad, cierto estado, municipio o localidad. En ese sentido, global. Pero aquí vamos a ver el Producto Interno Verde. Pero el problema del Producto Interno Verde es que varía mucho y fue reconocido en Río 20. Para la economía, la medida del progreso es el Producto Interno Bruto. Está valorado monetario en producciones, bienes y servicios de un año en un país. Cuando hablamos del capital natural, hablamos de el agua, la selva, los ríos, etcétera. Todo lo que esté en el ecosistema, toda la naturaleza, el ambiente. Pero no se le adjudica un valor monetario, literal. Por eso se creó el concepto de Producto Interno Verde, que indica el crecimiento económico considerando las consecuencias ambientales con respecto al crecimiento medio del Producto Interno Bruto de cada país. Esto fue propuesto en 2004 por Wen Yabo y utilizando un informe en el 2006 mostró las pérdidas económicas causadas por la contaminación, que significaba un 3.0.5% de la economía. O sea, no más allá de lo mínimo. Sí tuvo una idea como tal, pero pues al no darle un valor monetario, pues no tuvo un gran auge como tal. Por eso la medida del Producto Interno Bruto, pues para los economistas era algo vago, ya que no representaba una gran pérdida como tal. En aspectos naturales, sí. Y por eso, cuando se creó el Producto Interno Bruto, se tuvo que hablar de las huellas, la ecológica, la hídrica y la de carbono, la concentración de cada elemento dentro del planeta, mayormente o conocida como huella ecológica, que se propuso en 1996 para ver cómo está actuando o impactando al ambiente cada uno. Es un indicador que integra el impacto que ejerce en cierta cantidad sobre su entorno. Considera todos los recursos necesarios como energía, biodiversidad, contaminantes y que es un modelo para la producción y consumo en cada país. Por eso el resultado es la hectárea global por una persona de grupo país y con ella se pueden hacer predicciones o ajustes en forma de producción o consumo. Literalmente esa es una medida o un cálculo para determinar cuánto se consume o cuántos recursos hay en cierta área, cuánto recurso se puede producir y cuánto consumo va a haber en esa área, literalmente. Y en sí, literal, así también con esa imagen presenta ese de los espacios por hectárea que hay global en cada persona. Y entre estas, pues como entre estas huellas entra la huella hídrica, que literalmente nos menciona el consumo total de agua. Fue propuesta en el 2002, en el cual el volumen total del agua dulce utilizada para producir determinado bien o servicio requerido por alguna persona. Aquí literalmente es el consumo de agua que hay, que nosotros tenemos. Lo mismo ocurre con la huella del carbono, que es el indicador que reconoce las emisiones de gases de efecto invernadero y la contribución con el cambio climático global, reconociendo todo organismo vivo generador de CO2. Nosotros generamos CO2, las plantas generan CO2, utilizan el CO2 dentro de la fotosíntesis, nosotros consumimos agua, consumimos
para lavar, para producir en la manteca, en el café, para lavar, lavarse los dientes, etcétera. Estos son indicadores del consumo que cada país o cada hábitat tiene o cada individuo tiene. Y esto son medidas que nos pueden ayudar a prevenir cuánto estamos utilizando, en qué lo estamos utilizando, qué estamos generando a veces de contaminación o si nos estamos sobrepasando más allá de la contaminación. De eso son de importancia las huellas hídricas o huellas ecológicas, ya que nos dan las medidas y los cálculos casi exactos para determinar o plantearse una nueva forma de disminuir o utilizar los productos naturales o productos sintéticos a menor o a mayor escala. Y por eso hay muchos países que hacen estos cálculos como el Ecuador, en la cual muchos negocios y consumidores utilizan este indicador de riesgo. ¿Para qué? Porque este indicador o esta metodología ayuda a determinar si es de vital funcionalidad invertir o no en cierta área. ¿Esto por qué? Porque estas áreas pueden tener un impacto ya sea desde el aspecto de contaminación o disminución de la naturaleza o de un producto como tal, ya que eso también puede ayudar a cuantificar si hay o no una desigualdad tecnológica o informativa o una desigualdad también con la repartición de productos o bienes o servicios que hay en cierta localidad. Por eso, Ecuador utiliza estas mediciones. Una, para el sector productivo en maderas y muebles, en producción de cuero y calzado y en el sector institucional, en el ejecutivo como tal. Y en esto, cuando hablamos de que Ecuador entra al quite con el uso de las huellas ecológicas, eso nos da una pauta para la participación de la sociedad, en la cual ya es nuestra responsabilidad como sociedad el cuidado del medio ambiente, de los recursos naturales, el restablecimiento de los ciclos bioquímicos, la disminución de los gases de efecto invernadero como tal en la sociedad y en la naturaleza. El ser humano siempre va a ser el origen de los problemas ambientales. A lo largo de la historia ha sido. Y las repercusiones que estamos teniendo actualmente es debido a lo que el ser humano ha hecho, ya sea por sus políticas, la extracción indebida de sus recursos, la producción excesiva de recursos, la contaminación, etcétera. Pero también estos seres humanos no solamente están puestos en las industrias, sino también en la sociedad que no ha puesto un alto a esto. Por lo cual también como sociedad tenemos esa responsabilidad. Los conquistadores llegan a América, no se dieron en sí a conocer poco a poco o conocer bien el territorio ni darle una oportunidad a los nativos que les mostraran cómo está conformado el territorio, las riquezas, las bondades, etcétera, lo cual tuvo una repercusión en sus factores abióticos y bióticos, lo cual hizo que de la desmedida proporcional acabaran con especies o utilizaran indebidamente la tala de árboles, casi llegando a la extinción, o el consumo de especies hasta el fin como tal. Literalmente nada más llegaron a saquear los conquistadores. Alteraron el medio, hubo pérdida de una riqueza cultural, patrimonial, y este patrón siempre se ha preservado. Y sobre todo lo vemos en las industrias, en los países que colonizan, que mayormente van, saquean, modifican el entorno, traen de nuevas enfermedades, etcétera, y cambian totalmente el ciclo natural a veces del hombre y el ciclo natural bioquímico del ambiente. Y todas, ya sean buenas o malas decisiones que ha tenido el humano en, en los años, ha repercutido actualmente en las crisis que tiene la sociedad. Para ello, como se mencionó antes, existen políticas ambientales
que están relacionadas para la participación, no solamente gubernamental, sino también participación social, porque también nosotros como sociedad tenemos que trabajar. El gobierno nos da el apoyo, nos da las leyes de las cuales las industrias y comercios están obligadas a cumplir para disminuir los efectos hacia la contaminación del ambiente. Pero también como ciudadanos tenemos que ser partícipes de esas leyes y de cómo este concepto mundial tiene por afectar a todo el país, ya que no solamente depende de un país, sino es el mundo entero que tiene que tomar conciencia con respecto a las políticas y la participación social para manejar el cambio climático y reducir la contaminación y modificación del ambiente natural y los ciclos biogeoquímicos mediante la utilización de estrategias, leyes, cálculos para medir cuánto hemos gastado, cuánto hemos desmejorado la calidad de vida, etcétera. Por eso hay políticas ambientales internacionales. También hay políticas nacionales. Mayormente las políticas internacionales están dadas desde muchos tiempos, en la cual el humano literalmente siempre ha ignorado la dinámica de la energía y la naturaleza, tanto sus factores y la capacidad de carga que tenemos, que hemos visto anteriormente, y la adaptación que tiene que estar regulada siempre que va cobrando una crisis y la factura a años venideros. En los 70 del siglo XX, las políticas nacionales se habían enfocado en revertir los problemas de contaminación y en algunos países se gestaron las primeras leyes. En los 80 se observa un interés en concientizar sobre la dinámica de la vida del ecosistema, aquí desarrollando legislaciones enfocadas en la contaminación y del desarrollo sustentable. Esta palabra ya toma un auge actualmente. En los 90 se buscó alcanzar objetivos comunes, la conexión entre la sociedad, el ambiente, impulsando el desarrollo sustentable y fortaleciendo la conciencia ambiental. En 1971, México decretó la Ley Federal para prevenir y controlar la contaminación, que incluía entre sus principios el control de emisiones de contaminantes. Desde el primer décimo del siglo XX, se realizaron reuniones donde se hablaba de importancia de la protección de la naturaleza, entre ellas la de Berna, Suiza, la de Conferencia Internacional sobre Protección del Paisaje en 1913. Cuando hablamos de una labor ambiental, tenemos que a veces hablar después de la Segunda Guerra Mundial, ya que la Segunda Guerra Mundial trajo muchas manifestaciones y contaminaciones como tal. Y mayormente los primeros en manifestarse fueron los amantes de la naturaleza, que mostraban a los animales como el mismo derecho a vivir. A finales de los 40 y de los 50, hubo campañas y personajes con la finalidad de defender el valor de la fauna como tal. Pero aquí viene su contraparte o su incoherencia como tal, ya que en esa época los que prevalecían en controlar la fauna, en algunos aspectos, algunos utilizaban pieles exóticas. La moda entre los 40 y esos años era el uso de pieles exóticas de animales. Por eso, algunas campañas en las cuales se manifestaban ciertas partes de la población en proteger eso. Actualmente tardó años en que se protegieran a los animales. Algunos animales que se utilizaban dentro de las industrias textiles para la moda desaparecieron. Actualmente se mantienen pocos. Muchos países por cultura como tal o por tradición siguen matando animales porque su cultura así lo dicta. Desde ese punto de vista, al darle derecho a los animales, se habla de un camino de conservacionismo, que aquí es donde se nos menciona de lo entendido como no tocar las áreas naturales o proteger todo ser viviente como tal. Y esto derivó en distintos problemas. A lo largo del tiempo, pues, esas repercusiones se iban a ver. Ya el planeta con frecuencia actúa
distinto por los cambios o la contaminación. Hay crisis ambientales. Literalmente es una revancha que la naturaleza tiene hacia el hombre. Mayormente hay más tormentas, hay más lluvias, hay más erupciones volcánicas, etcétera. Hay más cambios climáticos, aumento de temperaturas. Esto porque le hemos dado una sobrecarga al planeta. Hemos olvidado su resiliencia. No hemos hecho de que el ciclo natural se mantenga estable. Hemos afectado los ciclos bioquímicos como tal. Y también hemos negado al mismo planeta restaurarse paulatinamente. Es necesario transmitir toda esta información al planeta. En los 60, los investigadores alertaron las consecuencias que se iban a generar si se hacía un uso despótico hacia la naturaleza. Se advertían de cuestiones tanto políticas, productivas, lo cual habían ignorado al ecosistema. A partir de entonces quedaron claramente establecidas tres grandes posturas: la optimista, la analista y la pesimista. En la primera se argumenta de la propia naturaleza, que es la encargada de regular los procesos. La segunda, que considera la dinámica como existencia de límites para que se efectúe el proceso y se permitan adaptarse a los cambios. Y la tercera, que es considerar que ya es tarde para actuar y reconocer la irreversibilidad de los efectos del ser humano a la naturaleza. Esta, que es la pesimista, es donde nosotros tenemos que actuar. Tratar de revertir esos procesos tardíos que nosotros mismos como seres humanos generamos, pero teniendo las otras dos aptitudes o los tres puntos como tal para evitar dañar más al ecosistema. Por eso, el desarrollo sustentable fue un parteaguas en los años 70, cuando estaba en crisis el mundo. Movimientos sociales como los estudiantiles demandaban a sus gobiernos modificar modelos de pensamiento. Existían ya las catástrofes ambientales en las cuales se asentaban. México se vio obligado a actuar en problemas sociales, políticos, ambientales, los cuales esos tres no eran aislados, cada uno dependía de otro o tenían un parteaguas en conjunto. Por eso, en 1968, Aurelio Pesci y Alexander King crearon el Club de Roma, donde se atendían los retos de las crisis políticas de todo el mundo. En 1972 salió su primer informe en la cual hablaba sobre los límites de crecimiento, el cual fue llamado La atención por la conciencia humana, en la cual hablaban de las crisis y la unión que cada parte de problema social, político y ambiental tenían en conjuntamente las soluciones o los conceptos que ellos mismos veían al hacer una resolución de lo que pasaba nacional y globalmente. Por eso el Club de Roma identificó problemas, analizó los problemas, investigó las soluciones. También elaboró escenarios, tanto buenos como malos, y comunicó esos resultados a todo el mundo mediante conferencias e informes y internet. Este libro lo pueden conseguir en un artículo en internet. En la cumbre de Estocolmo, a pesar de que se habló de una declaración sobre el medio humano y todo, también se plantearon acciones para el medio ambiente. Estocolmo fue un parteaguas tanto en los derechos humanos como ambientales, como tal, para darle una vida digna tanto al ser humano como a la naturaleza. Por eso, en 1972, la ONU se reunió en Suecia, en Estocolmo, para hablar sobre el ambiente, los problemas y que se venían por venir. La conferencia sobre el medio humano asistieron distintos jefes de Estado y 130 naciones que estaban dentro del mismo contexto de la ONU o registrados. Esto ayudó a las políticas ambientales y Estocolmo 72 fue la creación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Aquí literalmente en este año, Estocolmo sirvió como parteaguas para mejorar las leyes y los programas con los jefes de estados y gobiernos de las 113 naciones que estaban reunidas en
ese momento. Y también se nos mencionaba que el ambiente no existe como una esfera independiente de las actividades, ambiciones y necesidades humanas, y por ello era imperativo realizar 3 acciones. Pensar de una forma de desarrollo, vincular las cuestiones económicas y ambientales y sociales, un nuevo desarrollo considerando los dirigentes políticos como diferentes sectores de la sociedad y acciones para proteger el ambiente. No deberían ser regidas por un marco internacional, sino esto adecuado al entorno, nación, religión y localidad. En diciembre de 1983, la PNU solicitó a Noruega por el general Harlem Ball crear una comisión para hacer frente a las cuestiones globales, vitales y resolver eficazmente. Esto y es así como nace la Comisión Nacional sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo como tal, de acuerdo con los 3 puntos desarrollados en Estocolmo 72. La Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo Humano se reunió por primera vez en 1984, retomando los acuerdos de Estocolmo 72. Por 3 años se realizaron diversas audiencias, discusiones en opiniones sobre el futuro en común, conocido como el informe Brundtland, en la cual expresa diferentes sectores de la sociedad en los cuales hay que alcanzar la mente y el corazón para llevar a cabo los cambios sociales para un futuro próspero y sustentable. Este documento hace referencia al desarrollo sustentable, en la cual se nos menciona la satisfacción de las necesidades de la generación presente y la capacidad de satisfacer a las futuras. Esta convención, a partir de nuestro futuro común, vio la necesidad de sus acciones fuesen respaldadas no solo por autoridades, sino también por los demás sectores mundiales. Para eso, utilizaron como sede a Río, el cual tenía una característica como desafío ambiental, social y económico, cumpliendo con los requisitos unidos para que se realizara la conferencia allá, en la cumbre de Río de Janeiro, Brasil, donde se establecieron grupos de trabajo en los cuales se habló sobre el cambio climático, diversidad biológica, desarrollo sustentable, establecieron términos para realizar convenciones intragubernamentales y mecanismos de financiamiento.